En esta sesión vamos a estudiar un segundo método para determinar máximos y mínimos de una función. Este método es con la segunda derivada. ¿Por qué? Porque vamos a derivar dos veces la función que nos están dando. Y bueno, con esta función vamos a explicar los pasos que hay que seguir. Veremos que algunos de ellos son similares a los del método que estudiamos anteriormente. Pues vamos a comenzar. Vamos a buscar el punto máximo y el punto mínimo para esta función cúbica. El paso número 1 consiste en obtener la primera y la segunda derivada de la función. Por lo tanto, la primera derivada pues será la siguiente. Menos 9x cuadrada más 18x. Y el 0 ya no lo colocamos. Y la segunda derivada será menos 18x más 18. Bien, ahí tenemos el paso número 1, obtener la primera y la segunda derivada. Paso número 2, vamos a tomar, ¿verdad?, lo que obtuvimos en la primera derivada y lo vamos a igualar a 0. Menos 9x cuadrada más 18x igual a 0. De esta forma, ¿verdad?, vamos a obtener los valores críticos, ¿sí? Entonces ya la igualamos a 0 y ahora vamos a resolverla para obtener los valores críticos. En este caso estamos hablando de una ecuación de segundo grado, pero solo tiene dos términos, ¿sí? Y también nos damos cuenta que en esos dos términos está la variable x. Por lo tanto, la podemos resolver por factorización, ¿sí?, por factor común. Vamos a obtener el factor común. El factor común será menos 9x, ¿sí? Y el segundo factor sería x menos 2. ¿Por qué? Bueno, menos 9x porque el 9 es el máximo número que divide al 9 y al 18. Y x porque es común, ¿verdad? Y tomamos la x con menor exponente. Entonces aquí tenemos el factor común. Y aquí está el factor complementario. Recuerden que podemos comprobar que nuestra factorización sea correcta. Menos por más, menos, 9x por x, 9x cuadrada. Menos por menos, más, y 9x por 2, 18x. Es correcta nuestra factorización. Ahora, para obtener los valores críticos, vamos a igualar cada uno de los factores a 0. Menos 9x igual a 0, y despejamos x, ¿verdad? Entonces, este menos 9 que está multiplicando a x, pues lo tendremos del otro lado dividiendo. De esta forma, nuestro primer valor crítico, x1, sería 0. Es 0. ¿Por qué? Porque 0 sobre menos 9 es 0. ¿Sí? Sigue siendo 0. De igual forma, igualamos el factor que tenemos entre paréntesis a 0. Y bueno, aquí el único dato que tenemos que mover es el menos 2, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra segunda solución, o el segundo valor crítico en este caso, es 2. ¿Sí? Está restando, pasa positivo. ¿Sí? Entonces, 2. Bien, pues ya cumplimos el objetivo del paso número 2, ¿verdad? Del segundo paso, que es obtener los valores críticos. En este caso, 0 y 2. Vamos al paso número 3. En el paso número 3 voy a sustituir los valores críticos en la función inicial, ¿sí?, en la función original. Entonces, vamos a empezar con el 0. Voy a obtener f de 0. ¿Sí? La función original. Entonces, menos 3 por 0 al cubo más 9 por 0 al cuadrado menos 11. Entonces vamos operando primero las potencias. Finalmente 0 por 0 por 0 pues sigue siendo 0, y 9 por 0 por 0 pues también sigue siendo 0 y nos queda el menos 11. Menos 3 por 0 pues es 0, el 9 por 0 también es 0, y finalmente nos queda menos 11. Por lo tanto, nuestro resultado aquí es
menos 11. ¿Sí? Menos 11. Vamos a sustituir ahora con 2, que es el segundo valor crítico. Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero ahora con 2. Ahí lo tenemos y vamos a elevar nuestras potencias. 2 al cubo, pues sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Entonces aquí nos queda 4. Y el menos 11. Ok. Vamos a concluir. Menos por más, menos 24. ¿Sí? 3 por 8, 24. Más por más, 9 por 4, 36. Y menos 11. Aquí, para obtener nuestro resultado final, podemos ¿verdad? Dejar el 36, que es positivo, y sumar los negativos. Menos 24 y menos 11 nos da menos 35. Y ahora sí, hacemos la diferencia final. 36 menos 35, pues nos queda 1. Y recordemos que en este paso lo que estoy obteniendo son las coordenadas de los puntos críticos, ¿sí? Quiere decir que el primer punto crítico se ubica en las coordenadas 0 con menos 11. 0 con menos 11. Y el segundo punto crítico se ubica en las coordenadas 2 con 1. 2 con 1. ¿Sí? Esas son las coordenadas de los que van a ser nuestros puntos mínimo y máximo. ¿Sí? Ahora vamos a determinar precisamente cuál de ellos es el mínimo y cuál de ellos es el máximo. Para ello vamos a pasar al punto número 4 o al paso número 4. En este paso número 4 es de donde voy a ocupar la segunda derivada. ¿Sí? Entonces voy a tomar, ¿verdad?, la función de la segunda derivada y la voy a ocupar en el paso 4. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a también a sustituir en la segunda derivada con los valores críticos, ¿sí? Primero con 0. Entonces vamos a sustituir. Si nos damos cuenta, en la segunda derivada es menos 18x más 18. En este caso solo hay una x que tengo que sustituir. Entonces será menos 18 por 0 más 18. El resultado será menos 18 por 0, 0, más 18. Por lo tanto, mi resultado aquí es 18, ¿sí? 18 positivo. Aquí lo que nos va a interesar es el signo, ¿sí? El signo del resultado que obtengamos. En este caso, pues fue positivo. Ahora vamos a hacer la sustitución con el segundo valor crítico, que es el 2. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Sustituimos. Menos 18 por 2 más 18. Menos por más menos, 18 por 2, 36. Y más 18. En este caso vemos que la cantidad mayor es negativa, por lo tanto se queda el signo menos, y la diferencia de 36 y 18, menos 36 y 18 es de 18 unidades. Entonces nuestro segundo resultado es negativo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, aquí esto es lo importante, ¿sí? ¿Qué signo es el que obtuve en estas sustituciones? Bien, pues vamos a anotar esos resultados, ¿verdad? Como nuestros resultados del paso 4. ¿Sí? En este caso, la segunda derivada con 0 y la segunda derivada con 2. Porque estos resultados son los que nos van a decir si mi primer punto es un máximo o un mínimo. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Fíjense, si el resultado, ¿verdad?, de la segunda derivada con 0, en este caso me quedó un resultado positivo. Cuando el resultado sea positivo, estaremos hablando de un mínimo. ¿Sí? Cuando el resultado sea positivo. Y cuando el resultado sea negativo, estaremos hablando de un máximo.
cuando el resultado sea negativo. A lo mejor lo vamos a colocar acá. Y cuando el resultado sea positivo, estaremos hablando de un punto mínimo, y cuando sea negativo, de un punto máximo. ¿Ok? Por lo tanto, en las conclusiones del punto número 5, yo puedo decir lo siguiente: que nuestra función, ¿verdad? Nuestra función tiene un punto mínimo o tiene un valor mínimo ¿un valor mínimo de cuánto? De menos 11. Recordemos que este menos 11 lo obtuvimos aquí, en el paso 3. Entonces, un valor mínimo de menos 11, y específicamente en las coordenadas 0, menos 11. 0, menos 11. Y también puedo concluir que mi función tiene un valor máximo ¿de cuánto? Recordemos que aquí, en el paso 3, el valor máximo es de 1. ¿Sí? En este caso fue de 1. Entonces, un valor máximo de 1, específicamente en las coordenadas 2, 1. Bien, y como lo hemos mencionado en clase, pues aquí no necesitamos hacer la gráfica, pero sí podemos determinar de dónde a dónde es creciente y de dónde a dónde es decreciente nuestra función, ¿sí? Con un bosquejo, ¿sí? Sin hacer la gráfica bien. Si estamos hablando de un valor mínimo primero, ¿verdad? En las coordenadas 0, menos 11, pues pensemos, ¿verdad? Que el punto 0, menos 11, pues lo vamos a ubicar por acá, ¿no? Supongamos. 0, menos 11. Y no olvidemos que estamos hablando de un punto mínimo. Quiere decir que para llegar a ese punto mínimo, mi función, ¿verdad?, tiene este comportamiento. Viene disminuyendo y llega al punto mínimo. Después, ¿verdad?, ¿qué va a suceder con esta función? Pues que ahora va a crecer para llegar al punto máximo. Y el punto máximo lo vamos a ubicar en 2, 1. Entonces aquí está el mínimo y aquí está el máximo. Y con este bosquejo nosotros podemos determinar, ¿verdad?, que por lo tanto nuestra función primero es decreciente, ¿sí? Primero viene disminuyendo. Entonces va a ser decreciente. Y como viene del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces desde el menos infinito hasta llegar a 0. ¿Sí? Recordemos que para decidir de dónde a dónde es creciente y decreciente, tomamos como referencia el eje X, en este caso 0, ¿verdad? Entonces desde menos infinito hasta 0 es decreciente. Luego mi función crece, ¿verdad? Por eso la tenemos aquí con color azul. Entonces después crece, ¿verdad? O es creciente, mejor dicho. Creciente. ¿Desde dónde? Desde el 0 y hasta llegar al 2. Hasta llegar al 2. 2. Hasta llegar al 2, porque la primera coordenada es 2. ¿Sí? Entonces, es creciente desde el 0 hasta el 2. Y finalmente mi función vuelve a decrecer, ¿verdad? Porque ya llegó al punto máximo y ahora va a bajar. Entonces decrece. Ahora se vuelve decreciente otra vez. Desde el 2 hasta llegar al infinito positivo, ¿verdad? Bueno, continúa hacia la derecha. Entonces, desde el 2 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Entonces, esas son las conclusiones a las que yo puedo llegar. Pero en este segundo método, vamos a agregar un paso 6. Porque otro detalle que yo puedo determinar es el punto de inflexión. ¿Sí? El punto de inflexión es el punto en donde cambia la concavidad de mi función. Es decir, aquí es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y aquí ya es hacia abajo.
¿sí? Ahora abre hacia abajo. Por lo tanto, en este punto, ¿sí? En el punto de la mitad, en donde es creciente nuestra función, a ese punto, en donde cambia la orientación, es al que llamamos punto de inflexión, ¿sí? Es en donde cambia la orientación de la curva. Aquí abre hacia arriba y aquí abre hacia abajo, ¿ok? Entonces, este punto, que está justo a la mitad, entre el punto mínimo y el punto máximo, a este punto es al que llamamos punto de inflexión. Y lo podemos determinar con la segunda derivada. ¿Qué vamos a hacer para determinar ese punto de inflexión? Lo siguiente. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro paso número 6. En nuestro paso número 6, para determinar el punto de inflexión, lo que voy a hacer es igualar la segunda derivada a 0. A 0. Entonces, tomo la segunda derivada, que es menos 18x más 18, y la igualo a 0. Y la vamos a resolver. En este caso, si nos damos cuenta, solo hay una x. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir despejando. ¿Sí? Este más 18, ¿verdad? Pasa restando. Menos 18. Y este menos 18 que está multiplicando, dividiendo. Menos entre menos más, 18 entre 18, 1. Quiere decir que la coordenada x del punto de inflexión es 1. Y ya solo para obtener la coordenada f de x, pues lo que voy a hacer es, ese 1 lo voy a sustituir en mi función original, ¿sí? En la función inicial. Entonces, en la función inicial la sustituyo con el valor de 1. Entonces yo digo, f de 1 va a ser igual a, y bueno, aquí vamos sustituyendo, menos 3 por 1 al cubo, más 9 por 1 al cuadrado, y menos 11, ¿sí? En la función inicial. Vamos a elevar el 1 al cubo, pues sigue siendo 1, ¿verdad? 1 por 1 por 1. Y también al cuadrado, 1 por 1, 1. Y finalmente, menos por más, menos, 3 por 1, 3. Más por más, 9 por 1, 9. Perdón, aquí solo es menos 11. Ajá. Menos 11. De igual manera, ¿verdad? Me quedo con el 9 que es positivo y puedo sumar los negativos. Menos 3 y menos 11, menos 14. 9 menos 14 se queda el signo menos, ¿verdad? Porque el 14 es mayor y la diferencia que hay entre ellos es de 5. Quiere decir, ¿verdad? Que f de x es menos 5. Por lo tanto, el punto de inflexión se va a localizar en las coordenadas 1 con menos 5. 1, menos 5. ¿Sí? Ese punto en donde cambia la orientación de las curvas, como decíamos, este punto que está a la mitad entre el punto mínimo y el punto máximo, es nuestro punto de inflexión y tiene coordenadas 1, menos 5 para este caso.